La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Desde Lima para todo el Perú a la red de radios dominicas que nos escuchan a través de Sodomco. Muchísimas gracias por su audiencia. Aquí en Lima amanece un día realmente precioso. No hace mucho calor, no hace mucho frío, pero hay un sol magnífico que alumbrará, espero, la conciencia de todos los electores del Perú en los próximos días. Este fin de semana el Jurado Nacional de Elecciones ha organizado un primer debate entre todos los candidatos. Al principio usted dirá, oye, eso era imposible, eran 19 candidatos. Bueno, quedan 11 y probablemente vayan 10. Ismael, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María Palacios. Buenos días, amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras del Perú, a través o por medio de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden nuestros teléfonos, el 427-7488, 426-6587. Y si nos llaman del interior del país, pueden marcar esos mismos números con el numeral 01 si es RPM, o también el siguiente teléfono, numeral 959-685-227 o el RPC 940-338-457. Nuestro saludo desde Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote 102.1 FM, San Martín, Radio San Martín en Arequipa 97.7 FM y 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1, nueva frecuencia, Radio Cepagua en Ucayali 100.5 FM y Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hola Perú. Hola a todos, la verdad es muy interesante conversar con ustedes cada mañana. Ahora la gente me tira en la calle y me pregunta, Rosa María, ¿dónde estás? ¿Cómo va para encontrarte? Bueno, un saludo muy especial a unas señoras que se me acercaron anoche en un establecimiento comercial y yo dije, y la señora estaba muy confundida, pero sí sabía manejar la computadora. Y me dijo, ¿cómo hago? Ponga www.santarosa.com.pe radiosantarosa.com.pe en Lima, claro. En Lima, y usted me escucha en cualquier parte del planeta. Así de fácil, así de fácil. No es que mi AM no funciona, olvídese la AM, prenda la computadora. Y si usted tiene un teléfono celular portátil, lo único que tiene que hacer es subir el app para escuchar AM. Y con eso usted escucha Radio Santa Rosa gratis. Claro. Gratis, además, no le cuesta nada. Nuestras emisoras al interior del país, cada una tiene su página web y su enlace streaming. Así es, y cada una tiene, si usted está en el Cusco y quiere escuchar en la página del Cusco, lo puede hacer. Y eso nos permite estar en muchas partes a la vez y llegar a donde queremos llegar, que es el objetivo de los dominicos, llegar a donde están los más pobres del Perú. Es ahí donde queremos estar y es ahí donde estamos. Sí, pero hay que explicar varias cosas. Este fin de semana va a haber un debate, ¿no es cierto? Un debate de candela. Miren, normalmente los debates en primera vuelta son muy aburridos porque se colocan 10 personas hablando, cada una pues sola prácticamente, son 10 monólogos. Sí. Sin embargo, esta vez, por estos azares, por estos caminos por los que Dios nos lleva, ha resultado que al retirarse algunos candidatos, le toca a Alan García debatir con Fernando Olivera. Un eterno enemigo, ¿no? Eterno es poco, ¿ya? Ahora, como dice el dicho, no hay enemigo chico. Y Alan García siempre consideró a Fernando Olivera un enemigo deleznable, ¿ya? Y lo condenó ciertamente al ostracismo. No está en la política, está fuera de ella, etc. Fernando Olivera le ha hecho varios servicios al país, ¿no? A pesar de que, claro, sus estilos son un poco especiales. Pero recordemos que fue él el que levantó los fondos y consiguió el contacto con Matilde Pinchi para sacar el video Curi Montesinos, por ejemplo.
Y recordemos también que fue el hombre del maletín. Él decía que le habían robado el maletín en los 80s, que tenía las pruebas contra Alan García. Él dedicó una persecución implacable a García y llegó a probarle, y esto no es un dicho mío, a probarle algunas cosas. Por ejemplo, el testimonio de Sergio Siragusa, ¿no? Tren eléctrico, Lima, años 80. El testimonio de este italiano que ya murió fue clarísimo y contundente. Alan García le pidió coimas y no solamente se las pidió, sino que las pagó y las depositó en cuentas en Gran Caimán. Entonces, esa información y otra más fue recogida en un dictamen fiscal del después vocal supremo Hugo Sibina, en donde se analiza con claridad todos estos argumentos. Esto jamás se llevó a juicio porque prescribió. Alan García no fue absuelto. Pero, como ustedes comprenderán, con él al frente le va a hablar de BCCI, le va a hablar del avión de Sanati, le va a hablar de lo que era entonces Global, le va a hablar de todos los negocios en los que se suponía y se presumía que Alan García estaba metido, además de la Fundación Rayos del Sol en Liechtenstein y todo lo demás. Entonces, obviamente, Alan García no quiere ir. Y ayer en las redes sociales el hashtag era Alan, no te corras. Fernando Olivera ha dicho que esto va a ser un debate, y muy interesante por cierto, y que será como David contra Goliat. Bueno, sí, depende de la... Claro, quién es quién, ¿no? ¿Quién es quién, no? Sí. Sí. Pero en este momento a Goliat le está yendo bastante mal porque no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta. Y esto lo único que puede hacer es causarle un grave perjuicio a su alianza. Con lo cual estarán evaluando hoy, y así lo dice el Comercio en primera plana, no ir. Por eso el Comercio dice, van a ir 10 candidatos. Sí. El de Lapra está pensándolo, porque no le conviene el formato. Ahora, fíjense cómo empezamos, ¿no? 19 inscripciones. Se retiró Castillo de los Olivos, se retiró Reyardo. Esos se retiraron muy temprano y voluntariamente. Luego se expulsaron a 2, a Guzmán y a Acuña. ¿Ok? Ya 19, bajamos a 15. Luego se retiró Orresti y llegamos a 14. Con 14 se imprime la cédula. Luego se retiran Simón, se retira a Pancho Díaz Canseco y a García Ayer. Nos quedan 11. Yo les aseguro que después del debate van a haber más retiros, porque de verdad de esas 11, solo 6 van a pasar la valla, o 5 van a pasar la valla. Ya, supongamos que por ahí 6, ¿ya? Hay otras 5 que se están jugando la vida, entre ellas Toledo, grave, ¿ya? Antero Flores Araos, también grave porque le ha costado mucho esfuerzo sacar la inscripción. Goyo Santos tal vez se retire y le dé su 2% a Verónica Mendoza, con lo cual cambiaría mucho, ¿no es cierto?, la situación de Verónica Mendoza respecto a Kuczynski. Ojo al piojo, porque Yehudi habrá tenido 1%, pero ese 1% se va para Verónica Mendoza. ¿Ok? Entonces, y Goyo Santos tendrá 2%, pero ese 2% se va para Verónica Mendoza. ¿Ya? Ojo de lo que estamos hablando. Entonces, al retirarse estos que quedan, que son pocos ya en la lista, pues el escenario de algunos, porque estamos jugando voto a voto, puede cambiar para el 10 de abril. Por eso yo creo que van a ir 10, por cierto, al debate. Con Alan García no lo sabemos, y es posible que Popi se retire también después de haber causado el daño necesario, ¿no? ¿Consideras que este debate es oportunidad de oro, que se le ha abierto la puerta del cielo, y que realmente sería lo que se lleve como premio consuelo de esta campaña? Exactamente, va a ser un premio consuelo. O sea, su gran premio consuelo es ver a Alan García derrotado, ¿ya? Y si ve a derrotada a Keiko Fujimori, ya no te quiero contar. O sea, ya misión cumplida, ¿ya? Se atribuirá a él más del éxito que le corresponde probablemente, porque así son todos los políticos, pero eso es probablemente lo que se lleve de esta campaña. Un hombre que estaba prácticamente en el exilio político, viviendo fuera del Perú, en España, regresa para esto con un movimiento alquilado, porque realmente no es suyo, que probablemente no quiera perder su inscripción tampoco. Claro. Entonces dice, no, déjeme por favor hasta el domingo y después el lunes me retiran. Ustedes arman su inscripción, yo cumplí mi trabajo. ¿Ok? Entonces es lo más probable. Así que así vemos la política esta mañana. Ese es el panorama que se nos presenta. Ojo, y mucha atención. Miren, nosotros tendremos una segunda oportunidad para decidir quién es el presidente del Perú en junio, pero para decidir quiénes son los congresistas solo hay una oportunidad, y es el 10 de abril. Es una. Ahí se juega todo.
Entonces, a estas alturas, señoras que me escuchan, señores que me escuchan en todo el país, piensen bien ya por quién van a votar y piensen a quién le van a dar mayoría en el Congreso. Una simulación de CPI dice que Keiko Fujimori tiene 70 votos en el Congreso. Eso es muy peligroso. Tiene sus pros, porque el pro es que si ella gana, gobierna con una enorme estabilidad, porque sus bancadas después del 2000, posteriores al 2000, sí han sido bien unidas. Contra, regresamos al esquema de los 90, ¿no es cierto? Donde su padre, del 92 al 2000, tuvo mayoría en el Congreso. Y tuvo poder absoluto. Poder absoluto porque ese Congreso se manejó de tal manera que las minorías no tenían derecho, ni siquiera a integrar presidencias de comisiones, ni siquiera integrar la mesa directiva, perdón, o a tener mesas, presidencias de comisiones. Y se nos decían en su cara, ustedes son minoría, nosotros somos mayoría, ustedes no pueden tener presidencia de comisiones. Entonces se investigó en ese Congreso del 92 al 80, que son dos en realidad, lo que quería el régimen, y lo que no quería el régimen, simplemente había una pantomima o no se investigaba. Claro. Entonces, eso es muy peligroso para el Perú, porque esos modales autocráticos ya los ha tenido el fujimorismo, tiene ese lastre. Y si le damos 70%, 70 congresistas a Keiko Fujimori, eso tiene en realidad más sentido que el de regresar a una autocracia que no queremos. Lo lógico sería que Keiko Fujimori sí tenga una fuerza representativa, numerosa, importante, podría llegar a los 50 congresistas, y que aliado con la Alianza Popular, ¿no es cierto?, llegue casi a la mitad del Congreso, pero que los otros tres, que van a ser PPK, se llama Peronos por el Cambio, ¿no? Sí. Pero en fin, ¿no? Acción Popular y Frente Amplio sean una oposición sólida. Exactamente. Es que esa es la idea de un parlamento. Y a la inversa, que el fujimorismo y Acción Popular, perdón, PPC con APRA sean oposición sólida al gobierno. Pero ahí tienes un gobierno, un Congreso equilibrado. Claro. Porque yo he estado haciendo cálculos y más o menos sale mitad. ¿Ya? Lo que tú no puedes hacer es darle todo el poder a una sola persona. Y lo contrario tampoco, porque sería un gobierno maniatado, ¿no? Es una Sin situación embargo, complicada, ¿no? regresando al tema, una bancada numerosa, por lo menos de inicio, han tenido el APRA, Toledo y Humala. Y los tres han gobernado sin mayoría, buscando consensos para momentos críticos. Al que peor le ha ido, digamos, es a Humala, porque Humala ha tenido solamente 26 congresistas hoy, y entró con 40 y tantos, y no solamente eso, sino que le han censurado un gabinete, cosa que no había sucedido en 50 años en la historia del Perú. Si Keiko Fujimori, por ejemplo, vamos a ir ahorita con la llamada, si Keiko Fujimori logra, digamos, tener 70 escaños, pero pierde las elecciones, y esos 70 se alían con los de el APRA, ¿no es cierto?, y el PPC, son 80. La vacan a quien haya ganado en 6 meses. Exacto, ¿te das cuenta? Ese es el peligro, lo vacan. Retardan las cosas, es un gobierno prácticamente inútil, no podría hacer nada, inviable, ¿no? Claro. Salvo que, por ejemplo, gane, no sé, pues PPK y pacte con Keiko Fujimori. Cosa que es improbable, pero posible. Pero es imposible que Verónica Mendoza pacte con Keiko Fujimori, y es muy difícil, no digo imposible, pero más difícil que Barnechea pacte con Keiko Fujimori. Entonces, ustedes imaginan la situación complicadísima que se arma si es que Keiko Fujimori saca 70 votos en el Congreso. Bueno, está en la línea telefónica Heriberto Benítez, el hombre de las tachas, o digamos, de las exclusiones. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Rosa María, ¿cómo le va? Bueno, muchas personas están diciendo, ¿a qué se está dedicando Heriberto Benítez? A excluir candidatos y no a otra cosa. Bueno, yo le podría decir a esas personas que lo que estoy haciendo es que se cumpla la ley, y lo hago por convicción, porque toda mi biografía política ha estado escrita de esa manera, ¿no? Creo que si una candidata comete una conducta prohibida, entrega dinero y hace ofrecimientos para entregar dinero a futuro, y eso está prohibido por ley, hay que pedirle a la autoridad competente que se pronuncie. Ahora, evidentemente, la candidata presidencial es la que tiene más opción, es la hija de Alberto Fujimori, y ha concitado mayor atención, y esperamos que ahora el Jurado Nacional de Elecciones valore el material probatorio que hay en el expediente y declare fundado nuestro pedido y se procede a la exclusión de la señora Fujimori. Congresista Benítez, en serio, usted tiene muchos años más que yo en la política. ¿Usted cree que el jurado la va a excluir a estas alturas? ¿Este jurado? Bueno,
Yo tendría que responderle que no se trata lo que yo crea, sino es lo que hay en el expediente. En el expediente hay abundante material probatorio que permite la exclusión de la señora Fujimori. Ahora, si la conciencia de los magistrados les dice que ella debe seguir, ellos van a firmar la resolución y tendrán que asumir su responsabilidad. Incluso, mire usted, Rosa María, siempre se habló mucho de un ciudadano de apellido Pichilingüe, que es el que entrega el dinero por indicación directa de Keiko Fujimori. Los fujimoristas han dicho que ese señor Pichilingüe no es militante, no es afiliado, para tratar de alejar a Fuerza Popular y a Fujimori de la entrega de dinero. Se conocía de Pichilingüe fotografías, participaciones en mítines, eventos, que presentaba candidatos en el Callao, y todo el mundo lo mencionaba como secretario general provincial. Pues ayer, en esta página de YouTube, Radio Satelital del Callao ha colgado una entrevista al señor Pichilingüe, que dura aproximadamente 17 minutos, donde parte de esa entrevista él explica cómo fue elegido secretario general, cómo es fujimorista y desde cuándo, cómo defiende al líder histórico Alberto Fujimori y cómo fue juramentado por Keiko Fujimori. Señor Heriberto Benítez, yo no dudo de, en realidad, los argumentos de su expediente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted y cualquiera que haya visto los videos de que la falta se cometió. Ahora, esa es una cosa, y la otra cosa es lo que va a decir el jurado. Como decían, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero yo le pido una gran cosa. Le pido que hagamos una brevísima pausa, pues estamos conectados con todas las radios de provincias de la red que tienen que entrar a pausa, y regresamos inmediatamente para que nos escuchen en todo el Perú. Le agradezco que nos espere en línea, por favor, congresista, unos minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con Heriberto Benítez, congresista de la República, que, bueno, ya no postula a la reelección, así que está probablemente en sus últimos actos públicos, congresista. ¿Aló? Bueno, públicos desde la lectura política. Así pero es. Como abogado continuaré ejerciendo mi profesión. Lógico, y ¿no? espero que de vez en cuando usted me pueda invitar para dar opiniones técnicas, jurídicas y políticas. Así es, bueno, encantado. Nos gustaría que estuviera con nosotros apenas salga la resolución, porque va a haber que comentarla, como usted comprenderá. No, ahora, como le decía, no dudo que hayan argumentos a su favor, pero ¿no cree usted, digo yo, que las exclusiones de Guzmán y Acuña a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no fueron un error? Es decir, 3 errores no mejoran 2 errores. Claro, o sea, si nosotros revisamos la jurisprudencia supranacional de los casos Leopoldo López, del caso Petra, exactamente, y de repente del caso Castañeda que se dio en México también, hay pautas que marca la Corte y la Comisión Interamericana sobre en qué casos una candidatura no debería proceder. Así es. Sin embargo, aquí en el Perú tenemos que cumplir la ley. No ha llegado todavía ningún caso que sería interesante que llegue a la Corte para que nos ilustre y nos marque el camino correcto a seguir. Y yo creo que en el Perú, por ejemplo, hasta diciembre de este año, el Código Penal establecía el delito contra el derecho al sufragio o contra la voluntad popular. Pero eso implicaba una responsabilidad ulterior, porque se detectaba que daban dádivas, regalos o premios, se denunciaba al fiscal, iba al juez y eso demoraba 5 años y el daño ya era irreparable. Pero congresista, ese delito no se ha... Hoy en día la norma busca que se sancione rápida e inmediatamente para no causar... Con la exclusión. Ahora, congresista, esa norma del Código Penal no se ha derogado, que yo sepa. Sí, está vigente. Sí, está vigente, o sea, si uno le da dádivas a la gente puede ir preso, hasta 3 años. Así es. O sea, no. La norma existe, Rosa María, si no me equivoco, del año 91. Así, la norma. El Código Penal se promulgó y está ahí, pero eso es sanción ulterior. Así es. El daño ya es irreparable porque el que da las dádivas ya se benefició, ya lo eligieron y ya lo sancionarán posteriormente. Entonces lo que busca ahora la ley es evitar que ese daño se convierta en irreparable. Y si el candidato da dádivas, que se le aplique una sanción rápida, porque acá los plazos precluyen
Entonces, esa es la lectura, entiendo yo, por la que el Congreso ha decidido modificar esta norma e incluir esta posibilidad de la exclusión. Claro. Ahora, si el Congreso se equivocó, congresista, porque la verdad es que es una mala norma. Usted se da cuenta por técnica legislativa que este es como un párrafo añadido así que han sacado de la manga y lo han insertado dentro de la ley. La lógica es que se castigara al partido, pero no se castigara al candidato. La Corte Interamericana no permite exclusiones, salvo por razones de edad, ¿no es cierto? Las lógicas, las que tenemos nosotros, nacionalidad, grado de instrucción, ¿no? Pero en fin, o sea... Claro, o de repente también sentencia dictada por juez penal, exactamente. ¿no? Que es lo que ha dicho la Corte. Exactamente, pero en este caso, no habiendo eso, como le digo, 3 errores no mejoran 2 errores. Claro, pero mire, Rosa María, hay exclusiones que ya podía hacer el jurado a candidatos cuando, por ejemplo, mentían en su hoja de vida. Claro. Se aplicaba la sanción administrativa. Así, pero no las había Ha habido casos claro. Cuando hay inhabilitaciones de sentencia antes del proceso electoral, también lo excluían. Así es. O cuando se detecta que el candidato no tiene nacionalidad peruana, se le puede excluir hasta después de las elecciones. Entonces son modalidades que ya existían y nadie las había objetado, sino al contrario, las aplicaban a través de un proceso judicial. Porque se enmarcaban dentro del tema de sentencia por delito doloso que contemplaba la convención, ¿no es cierto? Pero, claro. pero no estos casos no tan complicados. Bueno, señor Heriberto... Pero mire, Rosa María, sí, si me permite, sí. Esas exclusiones administrativas, digamos, por no declarar en hoja de vida, ajá, el jurado las podía ya aplicar, y lo ha dicho en una resolución que dictó en el año 2015, a raíz de los gobiernos regionales, las últimas elecciones, detallando hasta qué plazo se podían pedir las exclusiones. Lógico. Entonces, yo creo que el espíritu, la intención es buena, sacar al que da regalos de manera incorrecta y hace procesos con ventaja sobre otros. Ahora, de repente hay que desarrollarla un poco más y prevenir que los plazos no sean tan breves y un debido proceso que garantice al menos una sanción justa, ¿no? Así es. Bueno, congresista, estaremos a la espera hoy día, pues, de la presentación de argumentos y, por supuesto, de que el jurado emita la resolución lo antes posible, ¿no? No creo que tengan que demorarse tanto tiempo si ya han pasado sobre este tema en otros casos. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Heriberto Benétez, por estar con nosotros esta mañana. Y acá en los estudios... Gracias, Rosa María, buenos días. Buenos días. Y acá en los estudios de Radio Santa Rosa se encuentra una figura de la política peruana que ustedes recordarán. Fernando Olivera está con nosotros, más conocido con ese cariñoso apelativo de Popi. Es el mismo, pero es otro. El pelo más blanco, la misma escoba. Bueno, la escoba está nueva, pero el pelo sí está más blanco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María, Ismael, por esta oportunidad que me dan de estar en contacto con mis compatriotas y poder transmitir nuestras propuestas y posiciones. Tenemos que pegarse al micro, estamos acá todos luchando por pegarnos al micro. Muy bien. Su aparición en la campaña, tal vez con poca esperanza en la votación, ha tomado nuevos bríos por un asunto que parece anecdótico, pero que ha generado, ¿no es cierto?, por esos azares, esos caminos de Dios, una situación que parecía imposible. Le toca debatir este sábado con Alan García. El domingo. Perdón, el domingo. Y parece ser que Alan García no quiere ir. Y el público en las redes le grita, Alan, no te corras. Y sería raro que no vaya, ¿no? Es la mano de Dios. Yo soy un hombre de fe. Acá estamos en el claustro Santo Domingo. Y te digo sinceramente que cuando hemos creado el Frente Esperanza, cuya sigla es fe, es porque somos mujeres y hombres de fe y que creemos que a la vez que estamos cumpliendo un deber patriótico de presentarle al país una opción positiva para que no se vuelva a repetir el drama de tener que elegir al mal menor entre los candidatos de la corrupción, nosotros, sin embargo, somos instrumentos de Dios. Bueno, y Dios ha querido que confrontemos el pasado vergonzante con la esperanza del futuro, que es la escoba. Ok, pero digamos, si esa fuera su única misión en esta campaña, enfrentar a Alan García en un debate nacional, ¿usted se retiraría satisfecho? Diría, he cumplido. Pero, Rosa María, yo no entiendo esta
cantaleta, con todo respeto, Ajá. que llega, no lo digo exclusivamente Claro. por ti, sino que es una repetición así reiterada, renuncia, pero ¿qué tanto les molesta? No, si sí, tanto, nomás. si tanto creen que uno tiene el 0%, que no lo tenemos, Bueno, pero digamos, ¿por síganos qué más al esta domingo. insistencia? No. ¿Qué tipo de democracia es esta en donde le quieren negar a uno? Nadie le pide que renuncie, digamos, hasta el domingo no. Es que Después del domingo lo que quiera. a tal extremo que nos han tenido silenciados sistemáticamente. Hay medios que todavía siguen incluyendo, aquí está la elección y ponen a 5 candidatos nada más. Claro. Las encuestadoras, que yo digo son las encuestadoras de la corrupción, ni siquiera mencionan el nombre de uno ni con el 0.0%, sino ponen otros. ¿No? O sea, es todo un proceso psicosocial que además ya lo han hecho en la época del Fujimorato, para ir consolidando los resultados que ellos digamos, quieren tener. Digamos, usted no puede acusar a Verónica Mendoza de fujimorista ni a Alfredo Armachea de no, fujimorista, cada uno tiene... y están entre los más votados. Bueno, ¿no? pero mira, yo ya no voy a abundar sobre las relaciones de Verónica Mendoza con los recursos que han ingresado al país clandestinamente, por ejemplo, por la frontera de Puno, porque había quien llevaba las maletas de dinero de Chávez por la frontera de Puno. Yo he escuchado testimonios de gente del nacionalismo. Usted sabe que la prueba no es voy, la prueba. Sí, pero... Y usted presentó buenas pruebas algún Bueno, tiempo, ¿no? en ese caso hay pruebas también, porque ella ha formado parte de la ONG, que era el cogollo de la percepción de recursos del chavismo, y ha formado parte del grupo más íntimo de Nadine Heredia. Pero no Así puede que acusar de fujimorista, pues. No, pero cada uno tiene sus anticuchos ahí, ¿no? Porque aquí no hay vírgenes políticas, dejémonos de consideraciones así. ¿Es una virgen política? No, yo soy un hombre con trayectoria, al cual lo han revisado de arriba para abajo, y me podrán decir que he tenido ciertas malas maneras, que yo ya he expresado las disculpas, me he callado durante largos años, me he autoflagelado, me lo han vuelto a preguntar aquí una vez más, lo he vuelto a decir, ¿no? Que comprendan que la política también es estrés y que uno es un ser humano y que puede cometer errores, pero nunca se me podrá decir ladrón, ni asesino, ni ningún cargo de esos que sí tienen muchos candidatos, que son los candidatos de la corrupción. Sobre la mesa, antes de irnos a una brevísima pausa, porque van a ser las 8:30, está el informe Kroll, del cual a mí me encantaría hablar, porque conozco bien la historia también, y la gente del fujimorismo lo usa a su favor. Hay que decir que se contrató a la empresa Kroll por 5 años y que lamentablemente se suspendió el contrato y solo duró 1 año. Por lo tanto... No es exacto eso, creo. 1 año y medio tuvieron... No es exacto. No es exacto. No es exacto. O sea, hay una leyenda sobre eso. Lo cierto es que no tuvieron tiempo de hacer toda la investigación. Efectivamente. Kroll se contrató por 6 meses renovables. Lógico, es la idea. Y pero entonces, ellos pidieron 5 años. Pero aquí, no, 5 años que yo sepa, no. Para hacer toda la corrupción. Pero lo que sí es cierto, y ellos quisieron usarlo diciendo, porque lo dice el informe Kroll, con honestidad, con transparencia, dice: Kroll fue contratado para identificar y localizar bienes o activos del expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Se dio cuenta que lo utilizaron una gran red de personas y efectivamente dicen que, como dice Alberto Fujimori, no se han identificado cuentas bancarias en su nombre. Pero acto seguido dice: esto de ninguna manera significa que no hay cuentas, bienes y activos a nombre de personas o sociedades utilizadas por Fujimori para esconder su verdadero dueño. Y en este informe señalan los indicios y el derrotero a seguir para profundizar la investigación. Pero no se profundizó porque no se les pagó la siguiente etapa. Estás informada, como veo. Y es que ahí vino la campaña para detener la investigación. Exactamente. Y se llegó a renovar el contrato, pero se le estaba poniendo una cláusula que ningún investigador puede asumir, que es decir, usted en 6 meses me entrega la prueba plena, y si no, aténgase a las consecuencias, y aquí están las fianzas. Gracias. Vamos a hacer una pausa, porque ese fue es un caso muy interesante, muy mal contado, fue un problema de tiempo. Ojalá se lo hubiera contratado hasta el momento en que encontraba, pero eso no es tan fácil, y los tiempos de investigación periodística, policial, etcétera, dependen mucho de las pistas que encuentres y el camino que lleves, ¿no es cierto? No se te aparece todos los días un emisario de la Pinchi Pinchi con un video, pues, ¿no?
Así es. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa, estamos con el candidato presidencial Fernando Olivera del Frente Esperanza, que ha llegado a nuestra cabina con su tradicional escoba. Y ustedes pueden hacer sus llamadas al 427-7488, 426-6587 y desde el interior del país al RPM numeral 959-685-227, RPC 940-338-457. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy tenemos a Fernando Olivera Vega, que está en nuestros estudios. Adelante, Bueno, Rosa María. sí, y bueno, hablando un poco de política con él, de esos deseos de regresar, él se fue a España. Durante todo el periodo de Alan García permaneció en casi silencio monacal, ya que estamos en un convento, ¿no? Casi se hizo fraile. El peor castigo para un político es quedarse callado. Guardar silencio. Así es. Pero ¿no creo es una que etapa de meditación también? Sí, y de preparación también, ¿no? Porque aproveché el tiempo para conocer experiencias en Europa, en la propia España. Estudiar. Y para estudiar de verdad en la Universidad Complutense, que es en realidad tenga cuidado, tenga cuidado, no voy a hacer una tesis. Pongo de testigos a todos mis compañeros de clase. Y yo sí estudié. Que yo he asistido, he dado mis exámenes, mis controles, mis trabajos y finalmente obtuve una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Claro. Y estoy inscrito en el doctorado de Ciencias Políticas. Pero como se debe, por eso es que no acabo la tesis, porque tienes que crear, investigar. Ahora, regresar a Lima con un partido recién inscrito que es el Frente Esperanza, que no es su partido, porque lo han invitado, han tenido la amabilidad de invitarlo finalmente. No es, digamos, decir, bueno, voy a regresar, pero voy a entrar por la puerta más chiquitita, en vez de buscar amigos, aliados, gente que lo pudo haber llevado en su lista, que pueden ir desde Toledo hasta, qué sé yo, la Acción de Acción Popular, gente que luchó con usted por recuperar la democracia. Sí, hay gente y partidos respetables, ¿no? Pero lo que quiero decir es que algo ya hemos aprendido en esta trayectoria democrática, y no depender de partidos que son propiedad prácticamente de personas que luego de haber batallado juntos, de repente te salen y te dicen, hay sumas que restan, y bueno, o sea, y te para ponerlo porque así, lo ningunearon. El Frente Esperanza, sí, en realidad yo quiero dar por cerrado ese capítulo, no hay que quedarse congelado. ¿Lógico? Y sin embargo la vida da vueltas, ¿no? La vida da vueltas, más rápido a veces de lo que uno se imagina, pero el Frente Esperanza surge. Yo no soy ajeno al nacimiento del Frente Esperanza, porque un grupo de compatriotas del Frente Independiente Moralizador tomaron la iniciativa de recoger firmas, de ir a la OMPE a comprar el kit para el FIM. O sea, son ex-FIM. Hay parlamentarios del Frente Independiente Moralizador. Son su misma gente. Y los nuevos. Bueno, y hay nuevos, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasó en la OMPE? Cuando fueron a comprar el kit, le dijeron lo que es un absurdo. En este proceso ha habido absurdos desde un principio. Le dijeron, ustedes no pueden pedir solamente un nombre. O sea, iban con la negativa de Indecopi y de registros públicos, que el nombre no existía. Muy bien, deme el kit. No, tiene que pedir 3 nombres. Y mientras fueron a sacar y volvieron en 2 días, curiosamente, después de 11 años, alguien apareció, sí con los 3 nombres, sí con las 3 constancias, le dieron, y ese alguien tenía la misión de impedir que tengamos nuestro nombre. No pudieron con la escoba, porque la escoba está aquí presente, es la escoba de la esperanza. Yo pedí, cuando acepté la candidatura, como condición de que sea un frente, el Frente Esperanza, para hacer una convocatoria amplia, extensa. Nuestros oyentes también participan en este panel. Sí. Breve, por favor. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días, con Radio Santa Rosa. Con Radio Santa Rosa, lo escuchamos. Gracias. Es un honor conversar con usted, señora periodista, ¿no? Rosa María, y un saludo inmenso al invitado que usted tiene al lado, ¿no? Un hombre referente en lo que es la política nacional. Así es. ¿Algo que preguntarle?
sí, que no se retire, ¿no? Si es que él ya guardó un silencio, ¿no?, sepulcral, porque no se lo ha visto, no se lo ha escuchado, pero acá está, el pueblo lo recoge nuevamente con los brazos abiertos y que continúe. Gane o no gane las elecciones, necesitamos al señor Olivera porque él sabe mucho. Y también es un llamado a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones, si es que él dice que todo este proceso electoral es candidato de la corrupción, o hay candidatos de la corrupción, ¿qué nos queda a todo el pueblo? De repente no ir a votar y para no convalidar este acto que definitivamente nos haría quedar mal a todo el pueblo peruano. Gracias, señora Rosa María. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, este era un fan. Está muy bien. Bueno, pero está diciendo una gran verdad, Rosa María, que es que nosotros hemos surgido en el Frente Esperanza para que el pueblo no tenga que votar por el mal menor, para que no se repita la historia de los últimos procesos electorales, que ya vemos los resultados desastrosos que tienen en este gobierno, y como una opción positiva que signifique una convocatoria amplia, no sectaria, por eso es un frente, y que efectivamente convoque a todos los peruanos sin militancia partidaria, y en su momento, ahora, inclusive con militancia partidaria, yo convocaré desde el gobierno, siempre que sean honrados y capaces. ¿Es definitiva su palabra de que no se va a retirar de esta contienda electoral? Dale que te pego, pero... No, es que queremos una... Pero le pongo pero digamos, pragmáticamente, porque usted sabe que la política es... Pero mira, pragmáticamente acabas de escuchar al oyente que acaba de llamar. Se acaba de enterar de la candidatura. Yo por donde camino, muchísimos peruanos no saben de mi candidatura. ¿Por qué? Porque no he tenido la suficiente prensa, ni tampoco tengo para pagar avisos publicitarios, propaganda. Nuestra campaña es la más misia que hay y no aceptamos... Solo gastaba en la escoba, no aceptamos dinero sucio o sospechoso. ¿Perder la valla electoral, perder la oportunidad de una inscripción? Mira, nosotros hemos insurgido para ser la voz de los sin voz, para representar ese sentimiento de millones de indignados que quieren un cambio real, un cambio profundo, que acabe con la corrupción, que rescatemos valores, que echemos a andar la economía, que vuelva a ser una economía competitiva y no una economía de la corrupción, como ha devenido en este gobierno y en los pasados, que pueda dar oportunidades a los peruanos, a los jóvenes, a todos, que reivindique a los olvidados y a los postergados, a los maltratados, a los perseguidos. Pero déjeme pues ponerlo en los términos más prácticos. Si ese es el fin, y es un fin noble, ¿no es cierto?, pasado el domingo, digamos, pasado el debate, que todos esperamos ver con ansias, la verdad, los debates presidenciales de primera vuelta suelen ser muy aburridos, este va a estar buenísimo, ¿ya? Entonces, y eso le va a dar una gran exposición, además, ahí tiene que sentarse y ver, ¿no?, con su gente, decir, bueno, ¿cuánto trabajo les ha costado a ustedes durante 2 o 3 años sacar las firmas? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero ¿por qué le quieren negar al amigo oyente, por ejemplo, marcar la escoba? Le pongo el caso de Udecimo, le pongo el caso de Rosa María, Ismael, yo no entiendo qué sentido tiene esta campaña insistente de que no queremos que muera, queremos que resucite. Estamos en Pascua. Estamos muy vivos, estamos inspirados y reafirmados en los principios democráticos y tenemos propuestas. No, yo estoy propuestas que sí, ha sido usted ministro. ¿Usted ha sido ministro? No, he sido secretario general de la Fiscalía de la Nación, sé combatir el crimen, y lo voy a combatir y devolveré la seguridad al Perú en 6 meses. Diputado combativo, ¿ah? Sí. Diputado combativo. He sido legislador, así es. He sido fiscalizador, he sido parte de un gobierno y conozco cómo se gobierna, cómo se malgobierna y cómo se gobierna bien. Y he aprendido de la acción de gobierno. Sí, vamos a ver, otro fan. A ver, aló. No, que va, vamos. Aló. Aló, buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Aló? Lo escuchamos acá desde Radio. Sí, buenos días, Rosa María, y buenos días al señor Olivera. Quería hacerle una pregunta al señor Olivera. ¿Cuál es su posición con respecto al Estado laico y respecto al matrimonio gay y del aborto? Muy bien, muy buena pregunta. Usted sabe que es una radio católica, nuestra audiencia es católica y le interesan esos temas. Pues sí, mi posición es muy clara. Yo no estoy con el matrimonio gay. No, en contra. Así defiendo la familia y es uno de los valores que hay que rescatar y proteger.
aborto. Y estoy con la vida. Yo defiendo la vida, y estoy contra el aborto y cómo se va extendiendo, abriendo ventanas para que el aborto se generalice, como prácticamente se ha generalizado en España, porque un día dices que es aborto por violación, mañana será por razones económicas, y luego terminarás como en España, en donde se ha llegado al extremo de decir que hasta menores de edad, sin avisar a sus padres, pueden abortar y con el apoyo del Estado. Ahora, y en realidad hay que defender la vida del concebido, desde que está allí, como hay que defender a ese niño que está por nacer, nutriendo a la madre para que venga al mundo en igualdad de condiciones, porque desde allí vamos a invertir en nuestro programa de educación, que va a poner a todos, a los niños y a los jóvenes en igualdad de condiciones, para que el que menos tiene con el que más tiene lleguen al momento de enfrentar la vida en un mundo competitivo en igualdad de condiciones. Pero sobre el tema de matrimonio homosexual está clarísimo que no, pero sobre derechos patrimoniales para personas del mismo sexo... Bueno, eso es otra cosa. Estaría de acuerdo. Eso es un tema aparte, y yo quiero decir que no hay por qué hacerle un cargamontón al Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, porque ha dicho lo que piensa y lo que cree es un deber como pastor de la iglesia, como representante de un Pero pensamiento. si hubiera dicho no voten por Popio Olivera, a usted le hubiera molestado, ¿no? No, yo creo que hasta podría decir que voten por Popio Olivera. Porque es un pecador. ¿Ah? Yo soy un pecador. Yo no presumo de ser un ejemplo, pero te voy a decir algo. Cuando vivía Monseñor Vargas Alzamora, nuestro querido arzobispo de Lima, él me pidió un día, me invitó a una cena totalmente misteriosa. Un día recibo la llamada de Augusto Vargas Alzamora: Fernando, quiero invitarte a una cena en mi casa el viernes. Yo me iba ahí a un evento de derechos humanos, pero dije, Dios, esto nunca me ha pasado, allí estaré. Cancelé la cita, ¿no? ¿Y qué era? Llego a la cita, había una serie de autos ahí, y yo digo, ¿quién está aquí? Me da tanto auto de seguridad. Torres Lara, que iba a ser elegido, acaba de ser elegido presidente del Congreso, con el cual yo tenía una fuerte confrontación desde el tema de la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y entonces entro y me encuentro a Torres Lara efectivamente ahí. Dije, Dios mío, acá me han hecho una emboscada para que terminemos dándonos besitos con Torres Lara. Y había un moreno, que era Waldir Sáenz, ¿no? Y había otro, pues, crema, ¿no? Que creo que era Álvaro Barco, ¿no? O Chemo Álvaro, creo que era Barco. Era todo esto. ¿Y cuál era la propuesta? Que yo tuviera que abrazarme con Torres Lara para pedir aportes para el hogar de Cristo. Entonces yo le dije a Monseñor Augusto Vargas Alzamora que hiciéramos un spot. Él me dijo que hagamos un spot, y yo le dije, Monseñor Augusto, yo soy un pecador, por favor. Quiero que sepa, yo no puedo ser imagen de una campaña. Iglesia. Yo me reconozco, pero tampoco es que tenga unos pecados atroces, Bueno, soy un cristiano, un católico normalito, ¿no? Pero del sexto mandamiento debe haber pecado. ¿Sí? ¿Cómo? Del sexto, de pensamiento debe haber pecado. El pensamientos impuros debe haber tenido. Esos todos pecan. Bueno, normal, yo normal. Nuestros oyentes siguen llamando, quieren hacer más preguntas. Nada de depravaciones, no. No, pensamientos impuros. Tenemos comunicación telefónica. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo está usted? Lo escuchamos. Sí. Adelante, por favor. ¿Sí está habilitado? Estamos en Radio Santa Rosa, señor. Escuchamos su pregunta. Bien, en primer lugar, señora María, un reconocimiento a su línea profesional. En cierta manera nos hace notar que usted es una reserva en asuntos de comunicación. Y aparte un reconocimiento a Santo Domingo, acá en la región Ancash. Sí. Claro, Santo Domingo, que es muy importante. Muchísimas gracias, oyente de Radio Santo Domingo, que nos está llamando desde Chimbote. Y cuéntenos, ¿tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Bien, como es en el asado, a veces se cruza, ¿no? Pero acá quisiéramos hacer una aclaración puntual. El interés común de buscar el bienestar de nuestra patria nace un sentimiento desde la zona andina de Huaraz, y estamos vigilantes. El invento de la manipulación de las encuestas, honestamente, es verdad. Ese es bien clarito inventado en el tiempo de la dictadura fujimorista. Y eso ha confundido a la población. El que le habla inclusive, ¿no?
todavía no ha hecho una determinación de su decisión, y en resumen he podido considerar que a las finales a mí me parece conveniente, si fuera posible, un golpe de estado a estas alturas, señor, que nos encontramos. He escuchado la voz de este hombre que también ha tenido evidencia de lucha social en su tiempo y ahora reaparece. No creo que podemos minimizarlo, porque inclusive me parece inspirante cuando él ya lo tiene en cuenta al creador del cielo y de la tierra como su aval, su respaldo, y puedo yo corroborar a esto porque la determinación de los cargos públicos es de carácter divino, eso está bien dado, y hoy más que nada tenemos que darle un buen concepto a la política, entendiendo a la política como el arte de gobernar, buscando el bienestar común. Yo creo que en esa dimensión el mejor y el principal político es Dios, quien está interesado en el bienestar de todos nosotros. Si hay hombres que con el aval divino pretenden gobernar el destino de nuestra patria, bienvenido, imagínense, ¿no? Porque lo van a hacer con el corazón divino, con la mente divina. Muy bien, muchas gracias, pero tenemos que ir cortando la llamada. Fíjense, yo más bien creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sí, efectivamente, somos un pueblo inmensamente católico y el tema a todos nos preocupa. Queremos gobernantes que efectivamente sean personas probas. No les voy a decir que sean personas, pues, practicantes, pero por lo menos probas, ¿no? Y que ciertos valores, como los 10 mandamientos, no robar, no matar, etcétera, sean parte de su vida, ¿no? Dios pone reyes y quita reyes. Sí, ¿no? Eso es una frase europea. Y la justicia engrandece a una nación. Y también, como dice Josías en el Evangelio, hay que hacer cambios radicales. Y eso es lo que necesita nuestra patria, desde rescatar valores, porque nuestros valores se han pervertido. Claro, los valores cristianos y los valores ancestrales, nuestro amazúa, nuestra mayuya, nuestra maqueya, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón, ha sido sustituido por el roba pero hace obra, miente pero miente bonito. Por eso es que en estas épocas, donde hay un carnaval de propuestas y de promesas, no basta escuchar las mejores propuestas, sino hay que ver quién las dice, cuál es su trayectoria, porque en verdad hay encantadores de serpientes, como por ejemplo el que será mi rival en el duelo planteado como David contra Goliat. ¿Usted cree que vaya? ¿Ya? Mira, te voy a contar algo, que tendré que mantener reservas sobre la persona, pero un altísimo dirigente del Partido Aprista me lo encontré casualmente en una cafetería en San Isidro, donde entré con un periodista que es testigo, a conversar sobre la situación actual. Y me dijo, estamos considerando en la más alta dirigencia aprista el retiro de la candidatura de Alan García. No. Y algo más, porque además está en crisis, tiene una crisis emocional que ya se ha venido expresando en una serie de actitudes que realmente, cómo es cuando uno la ve de fuera, ¿no? Sí, pues. Los maltratos, las reacciones, ¿no? Usted no se sintió identificado, dije, qué bárbaro, así de loco estaba yo. Bueno, en algún momento, no, yo tenía un, no es por el poder, es por el estrés, claro, ¿no? Sí, hay un estrés, pero en su caso es una crisis emocional que ha entrado en fase delusiva cuando se ha enterado del resultado del debate. Está en trompo, como se dice, y ha soltado a sus perros de presa a llenarme de insultos, ¿no? Normal, y nosotros, tranquilos, porque cuando vas con la verdad por delante, con la verdad ni se ofende ni se teme. Bueno, vamos a una pausa porque nos deja acá una bomba atómica. Y una cosita, por si acaso hay alguna duda. Ajá. Estoy contra toda dictadura. Sí, por ¿no? supuesto. Eso de principio. Ni golpe sea de izquierda o de derecha. Ni cambiar la fecha de las elecciones. La democracia ante todo. Ante todo, así es. Parece muy bien. Pausa porque nuestro productor entra en convulsiones. En convulsiones, nos llaman de provincia. Ya está convulsionando. Pausa, pero no se muevan. Acá está la escoba, ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
La administración de la radio nos ha dado unos minutos más. Estamos en nuestros estudios con Fernando Olivera, candidato presidencial del Frente Esperanza, y con A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Me permites, Rosa María, hacer una consulta que la hacen también desde las redes que integran las radios católicas en Sodom, las radios dominicas? Señor Olivera, usted ha admitido de que no hay un buen porcentaje de el Frente Esperanza en estas encuestas, de las cuales de hecho no cree, por cierto. Pero en una eventual segunda vuelta, ¿cuál es la postura del Frente Esperanza? ¿Cuál es su postura? En la segunda vuelta vamos a ganar. Sí, no, ¿está seguro que va a pasar a la segunda vuelta? Estoy seguro que el 28 de julio voy a estar convocando a un referéndum en donde una de las primeras reformas constitucionales que planteé y que el Congreso tendrá que definir en un plazo debido, pero no en la congeladora, sino tendrá un plazo y se convocará al referéndum a los 60 días de instalado de mi gobierno, es que el presidente de la República podrá ser revocado. Y los congresistas también. Yo sé que es un tema discutible, ¿no? Muy polémico, pero es que se ha perdido tanto la credibilidad, ha habido tal cantidad de estafas electorales, de presidentes que llegaban diciendo no shock y lo primero que hacían era el shock, del otro que venía a decir agua sí, minas no, y lo primero que hace es cambiar y sin explicación alguna. Porque uno puede cambiar si es que conoce y tiene más información, pero tiene el deber de explicar, de convencer, de concordar. Y esa es la labor de un líder político, que es quien personifica a la nación. Yo, por ejemplo, diré, ¿no? El 28 de julio plantearé que se acaban los services, que es la explotación legalizada del trabajador. Lo dijo Alan García en su momento, y no lo cumplió porque ya vino el lobby de los services, tanto en el Congreso como en el gobierno, y hasta el día de hoy están. Que dicho sea de paso, los creó Fujimori, ¿no? Claro, fue ley de Fujimori. Fue una modificación laboral, pero en su momento, con un 80% de personas en la informalidad en el país. ¿No es cierto? Como comprenderá, hay que darle una salida para que la gente tenga seguro, por lo menos. Pero esto es un abuso, porque pueden tener el mismo seguro siendo contratados directamente por la empresa que lo necesita o la familia que utiliza a un vigilante. Hay formas de mejorarle el ingreso a ese trabajador y que no haya alguien que gane simplemente por ser un intermediario. Eso acabará, como también creo que debe acabar, ¿no? Estos contratos CAS. Ahí hay que hacer... Es lo mismo. Es lo mismo, porque es el trabajador del Estado... Sí. Que digamos, usted sabe que en el Estado hay tribus, pues, ¿no? Hay los de la 276, hay los del régimen laboral privado, y hay los CAS. Yo sé que tú sabes. Entonces, claro, es la tribu que no tiene nada, ¿no? O sea, tiene, ahora, gracias a Dios ya tiene seguro. Cuando eran servicios no personales, y era lo más personal que podía haber, no tenían ni seguro, les pagaban a la mano. Son contratos que se renuevan cada 3 meses. Ayer me decían que habían contratos hasta de un mes. Esto va contra cualquier tipo de... El último oyente de la mañana, porque Fernando Olivera está en campaña y tiene que seguir, además tiene que prepararse para el domingo, estamos todos muy a la expectativa. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que están en una entrevista, estoy escuchando, pero yo soy ex dirigente agrario departamental de la Federación Agraria Departamental de Ancash, de la FADA, Pedro, ex representante por las organizaciones campesinas ante la primera Asamblea Regional instalada y disuelta por el gobierno civil de Alberto Fujimori. Entonces, quería conversar un poquito del tema agrario de la región Ancash y de los candidatos congresales. Bueno, muy bien, le agradecemos mucho, pero vamos a hablar del tema agrario en este momento con nuestro invitado. Gracias por la pregunta. Tema agrario, le preocupa a nuestro oyente, él está en Ancash, y ve que las cosas no están mejorando ciertamente en el campo. Además con un niño complicado que se va y no se va, etcétera, etcétera. Agro. El agro va a ser el soporte del crecimiento económico y del desarrollo en los próximos quinquenios, empezando por ampliación de frontera agrícola. Hay una serie de proyectos que se tienen que poner en valor, desde la frontera con Chile, más allá de la Yarada, el agua se va a Chile, hay que hacer pozos subterráneos coordinadamente, hasta la frontera con Ecuador, la ampliación de la margen derecha del río Tumbes, el proyecto Puyango-Tumbes. El problema es que no hay mercado para nuestros productos. Claro que hay mercado, Rosa María. Lo que pasa es que nosotros tenemos tratados de libre comercio que muchos
no están informados de cómo penetrar esos nichos. Cada día se abren mercados para el agro nacional. Se ha abierto hace poco el mercado para la papaya. Y por eso es que yo... Hay nichos, es verdad. Hay y nichos, vamos a ampliar 1,5 millones de hectáreas la frontera agrícola. Hay proyectos de irrigaciones, de riego tecnificado. Por ejemplo, en Arequipa, mantas verdes, pampas verdes, 200.000 nuevas hectáreas. Pero hay que coordinar con Ayacucho, con Huancasanco, o en la propia Ica. Claro. Conocer que el río Pampas, que felizmente ya se ha avanzado con el gobierno de Huancavelica, y fíjate, para que veas que no somos sectarios, ahí hay un presidente de región, Sillonis, claro, que trabaja el tema, y vamos a estar de acuerdo y todos vamos a empujar el coche, pero en lo que sí vamos a tener diferencias, bueno, en la sierra habla el compatriota de Huaraz, ahí hay proyectos de valor agregado y en general, donde podemos desde la papa, pelarla, cortarla, envasarla y exportarla, crear 5 puestos de trabajo y que se multiplique 5 veces el valor de lo que le están pagando al campesino. Le daremos crédito directo, valor agregado, crédito directo y avales para que se le cobre tasas internacionales al productor agrario, y le haremos conectividad rehabilitando todas esas carreteras que están abandonadas, las carreteras de penetración, de los productos son los y todo el apoyo para hacer cadenas productivas y su colocación en el mercado internacional. Pero quiero decir algo, la ley de promoción agrícola que está por vencerse, que la deben conocer, que debería renovarse, yo voy a hacer reformas. Y la he conocido en esta campaña a profundidad. Vamos a hablar con relativismo histórico, con su espacio-tiempo histórico, ¿no? Se dio esa ley, pero resulta que en esa ley el sueldo máximo es el sueldo mínimo. Claro. Y resulta que en ese sueldo mínimo se están incorporando, y lo dice la ley, los beneficios sociales. Sí, es decir, seguro, en el sector agrario hay un sueldo súper mínimo, que viene a ser un 40% del sueldo mínimo actual, y se trabajan más de 8 horas, claro, y expuestos a condiciones climáticas de riesgo. En ese momento fue un avance porque se le permitió incorporar al seguro social a miles de campesinos que no tenían seguridad social. Entonces fue una por otra. Pero a costa de sacrificar siempre a los trabajadores, al sector laboral. Yo lo que digo es que en vez de estar con esta cantaleta de las reformas de segunda generación, que sean flexibilización laboral, es decir, facilitar el despido, lo que tenemos que hacer es bajar costos tributarios y bajar costos financieros, y dejar al trabajador que ya tiene sueldos bastante castigados respecto a la canasta básica familiar, que deben ser reajustados, y compensar, porque no se nos diga que queremos quitar competitividad al agro, ni productividad, todo lo contrario, pero hay que rescatar los derechos de los trabajadores, y no seguir con este sistema que realmente es inaceptable. Bueno, nos tenemos que despedir. Esperemos que si Alan García no va, le den la oportunidad de debatir con una silla vacía, lo cual lo pondría usted en una enorme ventaja, porque nos contaría cosas. Alguien lo dijo ayer en Twitter y me hizo gracia. Fernando Olivera le puede contar a un público menor de 25 años o menor de 30 años, ¿no es cierto?, que vota, entre 18 y 30, historias que no ha escuchado. Y ese es el terror de la García. Mira, por ejemplo, muchos no saben, muchos no saben y no creen que Alan García fue el candidato de Fujimori y Montesinos el año 2000. Y lo fue. El año 2001 será. El 2001, efectivamente. Cuando cae el Fujimorato y cae Curi en el video, porque Alex Curi era el candidato que estaban formando para hacer. Me va a contar a mí, ¿no? En ese momento, ¿quién se comunica con quién? Montesinos, el mismísimo Laimiro Montesinos con Alan García. A través de los Winter. En París, a través de los Winter, pero hay comunicación telefónica directa. Y es una investigación que no ha hecho Fernando Olivera, que no digan que es el odio contra el APRA, contra García, le hizo el procurador José Ugaz Sánchez Moreno y Luis Vargas Valdivia, y ahí están las declaraciones, y las comunicaciones y las pruebas. ¿Por qué? Porque el pacto era un pacto de impunidad, y por eso cuando traen a García, un juez montesinista le aplica una prescripción indebida, un juez controlado por Montesinos, y luego cuando sale Toledo, esto quizás no lo sabe mucha gente, va Alan García supuestamente a felicitarlo y le habla del pacto de impunidad. Se ofrece como ministro, le ofrece la bancada, apoyo incondicional, pero dice, aquí hay que buscar la reconciliación y archivar todos los juicios y poner en libertad a todos los corruptos.
y por supuesto ahí Montesinos, digo, Toledo. Alejandro Toledo tuvo una posición principista porque era el mandato del electorado. Pero yo me acuerdo de toda esa historia, pero vamos a escucharla el día domingo. Esto ha sido solo un adelanto. No se preocupen. Ahora, recuerden que tiene 2 minutos, o sea que prepárelo bien para que en 2 minutos se los cuente todo. Va a tener que ser un knockout. Muchas gracias por haber venido. Yo me despido, Ismael. Sí, tenemos que agradecer a las emisoras dominicas que se han mantenido al aire con nosotros durante estos 10 minutos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a toda nuestra red en todo el Perú por la paciencia. Diriges a todo el Perú. Hay que reivindicar a los jubilados. Hay cantidad de jubilados que no tienen tranquilidad en sus últimos años después de haber estado trabajando. Hay cantidad de jubilados que tienen juicios montados por la ONP, por la 2530 y por otros regímenes, además de pensiones miserables, y hay otros tantos que no tienen pensiones, como los pescadores artesanales, los de pesca de consumo humano. Pues sí, nosotros vamos a cortar todos esos juicios, vamos a hacer los reajustes que se tengan que hacer para que la 2530 sea actualizada, incluidos los militares, que también están postergados. Y bueno, hay tanto lluvia de ideas, pero tenemos que despedirnos. Es que hay que pagar la deuda social, hay que crear riqueza, vamos a echar a andar el país para tener recursos inmensos para invertir en educación, que es el nombre de la justicia social, en salud. Ahora, me llevo ahorita al candidato a que conozca al santo de la escoba. Cada familia tendrá su médico de cabecera. ¿Qué te parece? A mí me parece espectacular. Cada familia, y tendremos hospitales de cercanía con servicios de emergencia dignos, no como ahora. Es una humillación. Nos tenemos que despedir porque estamos avanzando. Las citas para especialistas y operaciones saldrán en máximo 15 días, no como ahora que salen cuando ya te has muerto. Increíble. Gracias a todos. Hemos abusado de la paciencia de nuestros amigos, de los amigos de todas las redes dominicas del Perú, de la red enorme de radios que nos escucha, pero creo que ha valido la pena. Esto ha sido un avance de lo que ustedes verán el día domingo en el debate nacional. Eso va a estar buenísimo. Saquen su canchita, pónganse en familia, porque la cosa va a estar. Ojalá que le den más de 2 minutos, pero ese es el formato. Qué enorme responsabilidad, de verdad. Que Dios me ilumine. Lo voy a llevar para que conozca acá un poquito el claustro y regresamos mañana, de todas maneras, Ismael. Cuídense mucho, hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, muchísimas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los esperamos en el próximo programa para seguir analizando la coyuntura electoral nacional. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Han dicho que ese señor Pichilingüe no es militante, no es afiliado, para tratar de alejar a Fuerza Popular y a Fujimori de la entrega de dinero. Se conocía de Pichilingüe fotografías, participaciones en mítines, eventos, que presentaba candidatos en el Callao, y todo el mundo lo mencionaba como secretario general provincial. Pues ayer, en esta página de YouTube, Radio Satelital del Callao ha colgado una entrevista al señor Pichilingüe, que dura aproximadamente 17 minutos, donde parte de esa entrevista él explica cómo fue elegido secretario general, cómo es Fujimorista y desde cuándo, cómo defiende al líder histórico Alberto Fujimori y cómo fue juramentado por Keiko Fujimori. Señor Heriberto Benítez, yo no dudo de, en realidad, los argumentos de su expediente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted y cualquiera que haya visto los videos de que la falta se cometió. Ahora, esa es una cosa, y la otra cosa es lo que va a decir el jurado. Como decían, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero yo le pido una gran cosa. Le pido que hagamos una brevísima pausa, porque estamos conectados con todas las radios de provincias de la red que tienen que entrar a pausa, y regresamos inmediatamente para que nos escuchen en todo el Perú. Le agradezco que nos espere en línea, por favor, congresista, unos minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno,
Y seguimos conversando con Heriberto Benítez, congresista de la República, que, bueno, ya no postula a la reelección, así que está probablemente en sus últimos actos públicos, congresista. ¿Aló? Bueno, públicos desde la lectura política. Así pero es. Como abogado continuaré ejerciendo mi profesión. Lógico, y ¿no? espero que de vez en cuando usted me pueda invitar para dar opiniones técnicas, jurídicas y políticas. Así es, bueno, encantado. Nos gustaría que estuviera con nosotros apenas salga la resolución, porque va a haber que comentarla, como usted comprenderá. No, ahora, como le decía, no dudo que hayan argumentos a su favor, pero ¿no cree usted, digo yo, que las exclusiones de Guzmán y Acuña a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no fueron un error? Es decir, 3 errores no mejoran 2 errores. Claro, o sea, si nosotros revisamos la jurisprudencia supranacional de los casos Leopoldo López, del caso Petra, exactamente, y de repente del caso Castañeda que se dio en México también, hay pautas que marca la Corte y la Comisión Interamericana sobre en qué casos una candidatura no debería proceder. Así es. Sin embargo, aquí en el Perú tenemos que cumplir la ley. No ha llegado todavía ningún caso que sería interesante que llegue a la Corte para que nos ilustre y nos marque el camino correcto a seguir. Y yo creo que en el Perú, por ejemplo, hasta diciembre de este año, el Código Penal establecía el delito contra el derecho al sufragio o contra la voluntad popular. Pero eso implicaba una responsabilidad ulterior, porque se detectaba que daban dádivas, regalos o premios, se denunciaba al fiscal, iba al juez y eso demoraba 5 años y el daño ya era irreparable. Pero congresista, ese delito no se ha... Hoy en día la norma busca que se sancione rápida e inmediatamente para no causar... Con la exclusión. Ahora, congresista, esa norma del Código Penal no se ha derogado, que yo sepa. Sí, está vigente. Está vigente, o sea, si uno le da dádivas a la gente puede ir preso, hasta 3 años. Así es. O sea, no. La norma existe, Rosa María, si no me equivoco, del año 91. Así, la norma. El Código Penal se promulgó y está ahí, pero eso es sanción ulterior. Así es. El daño ya es irreparable porque el que da las dádivas ya se benefició, ya lo eligieron y ya lo sancionarán posteriormente. Entonces lo que busca ahora la ley es evitar que ese daño se convierta en irreparable. Y si el candidato da dádivas, que se le aplique una sanción rápida, porque acá los plazos precluyen. Entonces, esa es la lectura, entiendo yo, por la que el Congreso ha decidido modificar esta norma e incluir esta posibilidad de la exclusión. Claro. Ahora, si el Congreso se equivocó, congresista, porque la verdad es que es una mala norma. Usted se da cuenta por técnica legislativa que este es como un párrafo añadido así, que han sacado de la manga y lo han insertado dentro de la ley. La lógica es que se castigara al partido, pero no se castigara al candidato. La Corte Interamericana no permite exclusiones, salvo por razones de edad, ¿no es cierto? Las lógicas, las que tenemos nosotros, nacionalidad, grado de instrucción, ¿no? Pero en fin, o sea... Claro, o de repente también sentencia dictada por juez penal, exactamente. ¿no? Que es lo que ha dicho la Corte. Exactamente, pero en este caso, no habiendo eso, como le digo, 3 errores no mejoran 2 errores. Claro, pero mire, Rosa María, hay exclusiones que ya podía hacer el jurado a candidatos cuando, por ejemplo, mentían en su hoja de vida. Claro. Se aplicaba la sanción administrativa. Pero no las había habido casos cuando hay inhabilitaciones de sentencia antes del proceso electoral, también lo excluían. Así es. O cuando se detecta que el candidato no tiene nacionalidad peruana, se le puede excluir hasta después de las elecciones. Entonces son modalidades que ya existían y nadie las había objetado, sino al contrario, las aplicaban a través de un proceso judicial. Porque se enmarcaban dentro del tema de sentencia por delito doloso que contemplaba la convención, ¿no es cierto? Pero, claro. pero no estos casos no tan complicados. Bueno, señor Heriberto... Mire, Rosa María, si me permite, esas exclusiones administrativas, digamos, por no declarar en hoja de vida, el jurado las podía ya aplicar, y lo ha dicho en una resolución que dictó en el año 2015, a raíz de los gobiernos regionales, las últimas elecciones, detallando hasta qué plazo se podían pedir las exclusiones. Lógico. Entonces, yo creo que el espíritu, la intención es buena, sacar al que da regalos de manera incorrecta y hace procesos con ventaja sobre otros. Ahora, de repente hay que desarrollarla un poco más y prevenir que los plazos no sean tan breves
y un debido proceso que garantice al menos una sanción justa, ¿no? Así es. Bueno, congresista, estaremos a la espera hoy día, pues, de la presentación de argumentos y, por supuesto, de que el jurado emita la resolución lo antes posible, ¿no? No creo que tenga que demorarse tanto tiempo si ya han pasado sobre este tema en otros casos. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Heriberto Beneties, por estar con nosotros esta mañana. Y acá en los estudios... Gracias, Rosa María, buenos días. Buenos días. Y acá en los estudios de Radio Santa Rosa se encuentra una figura de la política peruana que ustedes recordarán. Fernando Olivera está con nosotros, más conocido con ese cariñoso apelativo de Popi. Es el mismo, pero es otro. El pelo más blanco, la misma escoba. Bueno, la escoba está nueva, pero el pelo sí está más blanco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María, Ismael, por esta oportunidad que me dan de estar en contacto con mis compatriotas y poder transmitir nuestras propuestas y posiciones. Tenemos que pegarse al micro, estamos acá todos luchando por pegarnos. Grave, ¿ya? Antero Flores Araos, también grave porque le ha costado mucho esfuerzo sacar de inscripción. Goyo Santos tal vez se retire y le dé su 2% a Verónica Mendoza, con lo cual cambiaría mucho, ¿no es cierto?, la situación de Verónica Mendoza respecto a Kuczynski. Ojo al piojo, porque Yehudi habrá tenido 1%, pero ese 1% se va para Verónica Mendoza. ¿Ok? Entonces, y Goyo Santos tendrá 2%, pero ese 2% se va para Verónica Mendoza. ¿Ya? Ojo de lo que estamos hablando. Entonces, al retirarse estos que quedan, que son pocos ya en la lista, pues el escenario de algunos, porque estamos jugando voto a voto, puede cambiar para el 10 de abril. Por eso yo creo que van a ir 10, por cierto, al debate. Con Alan García no lo sabemos, y es posible que Popi se retire también después de haber causado el daño necesario, ¿no? ¿Consideras que este debate es su oportunidad de oro, que se le ha abierto la puerta del cielo, y que realmente sería lo que se lleve como premio consuelo de esta campaña? Exactamente, va a ser un premio consuelo. O sea, su gran premio consuelo es ver a Alan García derrotado, ¿ya? Y si vea derrotada a Keiko Fujimori, ya no te quiero contar. O sea, ya misión cumplida, ¿ya? Se atribuirá a él más del éxito que le corresponde, probablemente, porque así son todos los políticos, pero eso es probablemente lo que se lleve de esta campaña. Un hombre que estaba prácticamente en el exilio político, viviendo fuera del Perú, en España, regresa para esto con un movimiento alquilado, porque realmente no es suyo, que probablemente no quiera perder su inscripción tampoco. Claro. Entonces dice, no, déjeme por favor hasta el domingo y después el lunes me retiran. Ustedes salvan su inscripción, yo cumplí mi trabajo. ¿Ok? Entonces es lo más probable. Así que así vemos la política esta mañana. Ese es el panorama que se nos presenta. Ojo, y mucha atención. Miren, nosotros tendremos una segunda oportunidad para decidir quién es el presidente del Perú en junio, pero para decidir quiénes son los congresistas solo hay una oportunidad, y es el 10 de abril. Es una. Ahí se juega todo. Entonces, a estas alturas, señoras que me escuchan, señores que me escuchan en todo el país, piensen bien ya por quién van a votar y piensen a quién le van a dar mayoría en el Congreso. Una simulación de CPI dice que Keiko Fujimori tiene 70 votos en el Congreso. Eso es muy peligroso. Tiene sus pros, porque el pro es que si ella gana, gobierna con una enorme estabilidad, porque sus bancadas después del 2000, posteriores al 2000, sí han sido bien unidas. Contra, regresamos al esquema de los 90, ¿no es cierto? Donde su padre, del 92 al 2000, tuvo mayoría en el Congreso. Y tuvo poder absoluto. Poder absoluto porque ese Congreso se manejó de tal manera que las minorías no tenían derecho ni siquiera a integrar presidencias de comisiones, ni siquiera integrar la mesa directiva, o a tener presidencias de comisiones. Y se nos decían en su cara, ustedes son minoría, nosotros somos mayoría, ustedes no pueden tener presidencia de comisiones. Entonces se investigó en ese Congreso del 92 al 80, que son dos en realidad, lo que quería el régimen, y lo que no quería el régimen, simplemente había una pantomima o no se investigaba. Claro. Entonces, eso es muy peligroso para el Perú, porque esos modales autocráticos ya los ha tenido el fujimorismo, tiene ese lastre. Y si le damos 70%, 70 congresistas a Keiko Fujimori, eso tiene en realidad más sentido que el de regresar a una autocracia que no queremos. Lo lógico sería que Keiko Fujimori sí tenga una fuerza representativa, numerosa, importante, podría llegar a los 50 congresistas, y que aliado con la Alianza Popular, ¿no es cierto?, llegue casi a la mitad del Congreso, pero que los otros tres, que van a ser PPK, se llama Peronos por el Cambio, ¿no? Sí. Pero en fin, ¿no?
Acción Popular y Frente Amplio sean una oposición sólida. Exactamente. Es que esa es la idea de un parlamento. Y a la inversa, que el fujimorismo y Acción Popular, PPC con APRA sean oposición sólida al gobierno. Pero ahí tú tienes un gobierno, un Congreso equilibrado. Claro. Porque yo he estado haciendo cálculos y más o menos sale mitad. ¿Ya? Lo que tú no puedes hacer es darle todo el poder a una sola persona. Y lo contrario tampoco, porque sería un gobierno maniatado, ¿no? Es una Sin situación embargo, complicada, ¿no? regresando al tema, una bancada numerosa, por lo menos de inicio, han tenido el APRA, Toledo y Humala. Y los tres han gobernado sin mayoría, buscando consensos para momentos críticos. Al que peor le ha ido, digamos, es a Humala, porque Humala ha tenido solamente 26 congresistas hoy, y entró con 40 y tantos, y no solamente eso, sino que le han censurado un gabinete, cosa que no había sucedido en 50 años en la historia de Perú. Si Keiko Fujimori, por ejemplo, vamos a ir ahorita con la llamada, si Keiko Fujimori logra, digamos, tener 70 escaños, pero pierde las elecciones, y esos 70 se alían con los de el APRA, ¿no es cierto? Y el PPC, son 80. Vacan a quien haya ganado en 6 meses. Exacto, ¿te das cuenta? Ese es el peligro, lo vacan. Retardan las cosas, es un gobierno prácticamente inútil, no podría hacer nada, ¿no? Inviable, claro. Salvo que, por ejemplo, gane, no sé, pues PPK y pacte con Keiko Fujimori. Cosa que es improbable, pero posible. Pero es imposible que Verónica Mendoza pacte con Keiko Fujimori, y es muy difícil, no digo imposible, pero más difícil que Barnechea pacte con Keiko Fujimori. Entonces, ustedes imaginan la situación complicadísima que se arma si es que Keiko Fujimori saca 70 votos en el Congreso. Bueno, está en la línea telefónica Heriberto Benítez, el hombre de las tachas, o digamos, de las exclusiones. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Rosa María, ¿cómo le va? Bueno, muchas personas están diciendo, ¿a qué se está dedicando Heriberto Benítez? A excluir candidatos y no a otra cosa. Bueno, yo le podría decir a esas personas que lo que estoy haciendo es que se cumpla la ley, y lo hago por convicción, porque toda mi biografía política ha estado escrita de esa manera, ¿no? Creo que si una candidata comete una conducta prohibida, entrega dinero y hace ofrecimientos para entregar dinero a futuro, y eso está prohibido por ley, hay que pedirle a la autoridad competente que se pronuncie. Ahora, evidentemente, la candidata presidencial es la que tiene más opción, es la hija de Alberto Fujimori, y ha concitado mayor atención, y esperamos que ahora el Jurado Nacional de Elecciones valore el material probatorio que hay en el expediente y declare fundado nuestro pedido, y se procede a la exclusión de la señora Fujimori. Congresista Benítez, en serio, usted tiene muchos años más que yo en la política. ¿Usted cree que el jurado la va a excluir a estas alturas? ¿Este jurado? Bueno, yo tendría que responderle que no se trata lo que yo crea, sino es lo que hay en el expediente. En el expediente hay abundante material probatorio que permite la exclusión de la señora Fujimori. Ahora, si la conciencia de los magistrados les dice que ella debe seguir, ellos van a firmar la resolución y tendrán que asumir su responsabilidad. Incluso, mire usted, Rosa María, siempre se habló mucho de un ciudadano de apellido Pichilingüe, que es el que entrega el dinero por indicación directa de Keiko Fujimori. Los Fujimori... Sí, y de preparación también, ¿no? Porque aproveché el tiempo para conocer experiencias en Europa, en la propia España, y para estudiar de verdad en la Universidad Complutense, que es en realidad... Tenga cuidado, tenga cuidado, no voy a hacer una tesis. Pongo de testigos a todos mis compañeros de clase. Que yo sí estudié. Que yo he asistido, he dado mis exámenes, mis controles, mis trabajos, y finalmente obtuve una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Claro. Y estoy inscrito en el doctorado de Ciencias Políticas, pero como se debe, por eso es que no acabo la tesis, porque tienes que crear, investigar. Ahora, regresar a Lima con un partido recién inscrito que es el Frente Esperanza, que no es su partido, porque lo han invitado, han tenido la amabilidad de invitarlo finalmente, no es, digamos, decir, bueno, voy a regresar, pero voy a entrar por la puerta más chiquitita, en vez de buscar amigos, aliados, gente que lo pudo haber llevado en su lista, que pueden ir desde Toledo hasta, qué sé yo, la Acción Popular,
gente que luchó con usted por recuperar la democracia. Sí, hay gente y partidos respetables, ¿Así? ¿no? Pero lo que quiero decir es que algo ya hemos aprendido en esta trayectoria democrática, y no depender de partidos que son propiedad prácticamente de personas que luego de haber batallado juntos, de repente te salen y te dicen, hay sumas que restan, ¿eh? Y bueno, o sea, digamos, y te para pueden, ponerlo porque así, lo ningunearon. el Frente Esperanza, sí, en realidad yo quiero dar por cerrado ese capítulo, no hay que quedarse congelado. ¿Lógico? Y sin embargo la vida da vueltas, ¿no? La vida da vueltas, más rápido a veces de lo que uno se imagina, pero el Frente Esperanza surge. Yo no soy ajeno al nacimiento del Frente Esperanza, porque un grupo de compatriotas del Frente Independiente Moralizador tomaron la iniciativa de recoger firmas, de ir a la OMPE a comprar el kit para el FIM. O sea, son ex-FIM. Hay parlamentarios del Frente Independiente Moralizador. Son su misma gente. Y nuevos. Bueno, y hay nuevos, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasó en la OMPE? Cuando fueron a comprar el kit, le dijeron lo que es un absurdo. En este proceso ha habido absurdos desde un principio. Bueno. Le dijeron, ustedes no pueden pedir solamente un nombre. Se iban con la negativa de Indecopi y de registros públicos, que el nombre no existía. Muy bien, deme el kit. No, tiene que pedir 3 nombres. Y mientras fueron a sacar y volvieron en 2 días, curiosamente, después de 11 años, alguien apareció, sí con los 3 nombres, sí con las 3 constancias, le dieron, y ese alguien tenía la misión de impedir que tengamos nuestro nombre. No pudieron con la escoba, porque la escoba está aquí presente, es la escoba de la esperanza. Yo pedí, cuando acepté la candidatura, como condición de que sea un frente, el Frente Esperanza, para hacer una convocatoria amplia, extensa. Nuestros oyentes también participan en este panel. Breve, por favor. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días, ¿con Radio Santa Rosa? Con Radio Santa Rosa, lo escuchamos. Gracias. Es un honor conversar con usted, señora periodista, ¿no? Rosa María, y un saludo inmenso al invitado que usted tiene al lado, ¿no? Un hombre referente en lo que es la política nacional. Así es. ¿Algo que preguntarle? Sí, que no se retire, ¿no? Si es que él ya guardó un silencio, ¿no?, sepulcral, porque no se lo ha visto, no se lo ha escuchado, pero acá está, el pueblo lo recoge nuevamente con los brazos abiertos, y que continúe. Gane o no gane las elecciones, necesitamos al señor Olivera, porque él sabe mucho. Y también es un llamado a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones, si es que él dice que todo este proceso electoral es candidato de la corrupción, o hay candidatos de la corrupción, ¿qué nos queda a todo el pueblo? De repente no ir a votar y para no convalidar este acto que definitivamente nos haría quedar mal a todo el pueblo peruano. Gracias, señora Rosa María. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, este era un fan. Está muy bien. Bueno, pero está diciendo una gran verdad, Rosa María, que es que nosotros hemos surgido en el Frente Esperanza para que el pueblo no tenga que votar por el mal menor, para que no se repita la historia de los últimos procesos electorales, que ya vemos los resultados desastrosos que tienen en este gobierno, y como una opción positiva que signifique una convocatoria amplia, no sectaria. Por eso es un frente, y que efectivamente convoque a todos los peruanos sin militancia partidaria, y en su momento, inclusive con militancia partidaria, yo convocaré desde el gobierno, siempre que sean honrados y capaces. ¿Es definitiva su palabra de que no se va a retirar de esta contienda electoral? Dale que te pego, pero... No, es que queremos una... Pero le pongo pero digamos, pragmáticamente, porque usted sabe que la política es Pero mira, pragmáticamente acabas de escuchar al oyente que acaba de llamar. Se acaba de enterar de la candidatura. Yo por donde camino, muchísimos peruanos no saben de mi candidatura. ¿Por qué? Porque no he tenido la suficiente prensa, ni tampoco tengo para pagar avisos publicitarios, propaganda. Nuestra campaña es la más misia que hay, y no aceptamos... Solo gastaba en la escoba, nomás. No aceptamos dinero sucio o sospechoso. ¿Perder la valla electoral, perder la oportunidad de una inscripción? Mira, nosotros hemos insurgido para ser la voz de los sin voz, para representar ese sentimiento de millones de indignados que quieren un cambio real, un cambio profundo,
que acabe con la corrupción, que rescatemos valores, que echemos a andar la economía, que vuelva a ser una economía competitiva y no una economía de la corrupción, como ha devenido en este gobierno y en los pasados, que pueda dar oportunidades a los peruanos, a los jóvenes, a todos, que reivindique a los olvidados y a los postergados, a los maltratados, a los perseguidos. Pero déjeme pues ponerlo en los términos más prácticos. Si ese es el fin y es un fin noble, ¿no es cierto? Pasado el domingo, digamos, pasado el debate, que todos esperamos ver con ansias, la verdad, los debates presidenciales de primera vuelta suelen ser muy aburridos, este va a estar buenísimo, ¿ya? Entonces, y eso le va a dar una gran exposición, además. Ahí tiene que sentarse y ver, ¿no? Con su gente, decir, bueno, ¿cuánto trabajo les ha costado a ustedes durante 2 o 3 años sacar las firmas? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero ¿por qué le quieren negar al amigo oyente, por ejemplo, marcar pero la escoba? Le pongo el caso de Udecimo, le pongo el caso de Rosa María, Ismael, yo no entiendo qué sentido tiene esta campaña insistente de que no queremos que muera, queremos que resucite. Estamos en Pascua. Estamos muy vivos, estamos inspirados y reafirmados en los principios democráticos y tenemos propuestas. No, yo estoy propuestas. Sí, ha sido usted ministro. ¿Usted ha sido ministro? No, he sido secretario general de la Fiscalía de la Nación. Sé combatir el crimen, ¿ah? Y lo voy a combatir y devolveré la seguridad al Perú en serio. Bueno, su aparición en la campaña, tal vez con poca esperanza en la votación, ha tomado nuevos bríos por un asunto que parece anecdótico, pero que ha generado, ¿no es cierto?, por esos azares, esos caminos de Dios, una situación que parecía imposible. Le toca debatir este sábado con Alan García. El domingo. Perdón, el domingo. Y parece ser que Alan García no quiere ir. Y el público en las redes le grita, Alan, no te corras. Y sería raro que no vaya, ¿no? Es la mano de Dios. Yo soy un hombre de fe. Acá estamos en el claustro de Santo Domingo. Y te digo sinceramente que cuando hemos creado el Frente Esperanza, cuya sigla es fe, es porque somos mujeres y hombres de fe. Y que creemos que a la vez que estamos cumpliendo un deber patriótico, de presentarle al país una opción positiva para que no se vuelva a repetir el drama de tener que elegir al mal menor entre los candidatos de la corrupción, nosotros, sin embargo, somos instrumentos de Dios. Bueno, y Dios ha querido que confrontemos el pasado vergonzante con la esperanza del futuro, que es la escoba. Ok, pero digamos, si esa fuera su única misión en esta campaña, enfrentar a Alan García en un debate nacional, ¿usted se retiraría satisfecho? Diría, he cumplido. Pero, Rosa María, yo no entiendo esta cantaleta, con todo respeto, que llega, no lo digo exclusivamente por ti, sino que es una repetición así, reiterada, renuncia, pero ¿qué tanto les molesta? Si tanto creen que uno tiene el 0%, que no lo tenemos, ¿por qué esta insistencia? ¿Qué tipo de democracia es esta en donde le quieren negar a uno? Nadie le pide que renuncie, digamos, hasta el domingo no. Es que a tal extremo que nos han tenido silenciados sistemáticamente. Hay medios que todavía siguen incluyendo aquí está la elección y ponen a 5 candidatos nada más. Claro. Las encuestadoras, que yo digo son las encuestadoras de la corrupción, ni siquiera mencionan el nombre de uno ni con el 0.0%, sino ponen otros. ¿No? O sea, es todo un proceso psicosocial que además ya lo han hecho en la época del Fujimorato, para ir consolidando los resultados que ellos quieren tener. Pero usted no puede acusar a Verónica Mendoza de fujimorista ni a Alfredo. No, cada uno tiene... Y están entre los más votados. Bueno, pero mira, yo ya no voy a abundar sobre las relaciones de Verónica Mendoza con los recursos que han ingresado al país clandestinamente, por ejemplo, por la frontera de Puno, porque había quien llevaba las maletas de dinero de Chávez por la frontera de Puno. Yo he escuchado testimonios de gente del nacionalismo. Usted sabe que la prueba es la prueba. Sí, pero... Y usted presentó buenas pruebas algún tiempo, ¿no? En ese caso hay pruebas también, porque ella ha formado parte de la ONG
que era el cogollo de la percepción de recursos del chavismo, y ha formado parte del grupo más íntimo de Nadine Heredia. Pero no así puede que acusar de fujimorista, pues. No, pero cada uno tiene sus anticuchos ahí, ¿no? Porque aquí no hay vírgenes políticas, dejémonos de consideraciones así. ¿Es una virgen política? No, yo soy un hombre con trayectoria, al cual lo han revisado de arriba para abajo, y me podrán decir que he tenido ciertas malas maneras, que yo ya he expresado las disculpas, me he callado durante largos años, me he autoflagelado, me lo han vuelto a preguntar aquí una vez más, lo he vuelto a decir, ¿no? Que comprendan que la política también es estrés y que uno es un ser humano y que puede cometer errores, pero nunca se me podrá decir ladrón, ni asesino, ni ningún cargo de esos que sí tienen muchos candidatos, que son los candidatos de la corrupción. Sobre la mesa, antes de irnos a una brevísima pausa, porque van a ser las 8:30, está el informe Kroll, del cual a mí me encantaría hablar, porque conozco bien la historia también, y la gente del fujimorismo lo usa a su favor. Hay que decir que se contrató a la empresa Kroll por 5 años y que lamentablemente se suspendió el contrato y solo duró 1 año. Por lo tanto... No es exacto eso, creo. 1 año y medio tuvieron... No es exacto. No es exacto. No es exacto, o sea, hay una leyenda sobre eso. Lo cierto es que no tuvieron tiempo de hacer toda la investigación. Efectivamente, Kroll se contrató por 6 meses renovables. Lógico, es la idea, pero entonces, ellos pidieron 5 años. Pero aquí, no, 5 años, que yo sepa, no. Para hacer toda la corrupción. Pero lo que sí es cierto, y ellos quisieron usarlo diciendo, porque lo dice el informe Kroll, con honestidad, con transparencia, dice: Kroll fue contratado para identificar y localizar bienes o activos del expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Se dio cuenta que él utilizaba una gran red de personas y efectivamente dicen que, como dice Alberto Fujimori, no se han identificado cuentas bancarias en su nombre. Pero acto seguido dice: esto de ninguna manera significa que no hay cuentas, bienes y activos a nombre de personas o sociedades utilizadas por Fujimori para esconder su verdadero dueño. Y en este informe señalan los indicios y el derrotero a seguir para profundizar la investigación. Pero no se profundizó porque no se le pagó la siguiente etapa. Estás informada, como veo. Y es que ahí vino la campaña para detener la investigación. Exactamente. Y se llegó a renovar el contrato, pero se le estaba poniendo una cláusula que ningún investigador puede asumir, que es decir, usted en 6 meses me entrega la prueba plena, y si no, aténgase a las consecuencias, y aquí están las fianzas. Gracias. Vamos a hacer una pausa, porque es un caso muy interesante, muy mal contado, que fue un problema de tiempo. Ojalá se lo hubiera contratado hasta el momento en que encontraba, pero eso no es tan fácil, y los tiempos de investigación periodística, policial, etcétera, dependen mucho de las pistas que encuentres y el camino que lleves, ¿no es cierto? No se te aparece todos los días un emisario de la Pinchi con un video, pues, ¿no? Así es. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa, estamos con el candidato presidencial Fernando Olivera del Frente Esperanza, que ha llegado a nuestra cabina con su tradicional escoba. Y ustedes pueden hacer sus llamadas al 427-7488, 426-6587 y desde el interior del país al RPM numeral 959-685-227, RPC 940-338-457. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy tenemos a Fernando Olivera Vega, que está en nuestros estudios. Adelante, bueno, Rosa María. Sí, y bueno, hablando un poco de política con él, de esos deseos de regresar, él se fue a España. Durante todo el periodo de Alan García permaneció en casi silencio monacal, ya que estamos en un convento, ¿no? Casi se hizo fraile. El peor castigo para un político es quedarse callado. Guardar silencio. Así es. Pero ¿no es una etapa de meditación también? La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios.
transmitiendo desde Lima para todo el Perú a la red de radios dominicas que nos escuchan a través de Sodomco. Muchísimas gracias por su audiencia. Acá en Lima amanece un día realmente precioso. No hace mucho calor, no hace mucho frío, pero hay un sol magnífico que alumbrará, espero, la conciencia de todos los electores del Perú en los próximos días. Este fin de semana el Jurado Nacional de Elecciones ha organizado un primer debate entre todos los candidatos. Al principio usted dirá, oye, eso era imposible, eran 19 candidatos. Bueno, quedan 11 y probablemente vayan 10. Ismael, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María Palacios. Buenos días, amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras del Perú, a través o por medio de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden nuestros teléfonos, el 427-7488, 426-6587. Y si nos llaman del interior del país, pueden marcar esos mismos números con el numeral 01 si es RPM, o también el siguiente teléfono, numeral 959-685-227 o el RPC 940-338-457. Nuestro saludo desde Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote 102.1 FM, San Martín, Radio San Martín en Arequipa 97.7 FM y 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1, nueva frecuencia, Radio Cepagua en Ucayali 100.5 FM y Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hola Perú. Hola a todos, la verdad es muy interesante conversar con ustedes cada mañana. Ahora la gente me tira en la calle y me pregunta, Rosa María, ¿dónde estás? ¿Cómo va para encontrarte? Bueno, un saludo muy especial a unas señoras que se me acercaron anoche en un establecimiento comercial y yo dije, y la señora estaba muy confundida, pero sí sabía manejar la computadora. Y me dijo, ¿cómo hago? Ponga www.santarosa.com.pe radiosantarosa.com.pe en Lima, claro. En Lima, y usted me escucha en cualquier parte del planeta. Así de fácil. No es que mi AM no funciona, olvídese la AM, prende la computadora. Y si usted tiene un teléfono celular portátil, lo único que tiene que hacer es subir el app para escuchar AM. Y con eso usted escucha Radio Santa Rosa gratis. Claro. Gratis, además, no le cuesta nada. Nuestras emisoras al interior del país, cada una tiene su página web y su enlace streaming. Así es, y cada una tiene, o sea, si usted está en el Cusco y quiere escuchar en la página del Cusco, lo puede hacer. Y eso nos permite estar en muchas partes a la vez y llegar a donde queremos llegar, que es el objetivo de los dominicos, llegar a donde están los más pobres del Perú. Es ahí donde queremos estar y es ahí donde estamos. Sí, pero sí, hay que explicar varias cosas. Este fin de semana va a haber un debate, ¿no es cierto? Un debate de candela. Miren, normalmente los debates en primera vuelta son muy aburridos porque se colocan 10 personas hablando, cada una pues sola prácticamente, son 10 monólogos. Sí. Sin embargo, esta vez, por estos azares, por estos caminos por los que Dios nos lleva, ha resultado que al retirarse algunos candidatos, le toca a Alan García debatir con Fernando Olivera. Un eterno enemigo, ¿no? Eterno es poco, ¿ya? Ahora, como dice el dicho, no hay enemigo chico. Y Alan García siempre consideró a Fernando Olivera un enemigo deleznable, ¿ya? Y lo condenó ciertamente al ostracismo. No está en la política, está fuera de ella, etc. Fernando Olivera le ha hecho varios servicios al país, ¿no? A pesar de que, claro, sus estilos son un poco especiales. Pero recordemos que fue él el que levantó los fondos y consiguió el contacto con Matilde Pinchi para sacar el video Curi Montesinos, por ejemplo. Y recordemos también que fue el hombre del maletín. Él decía que le habían robado el maletín en los 80s, que tenía las pruebas contra Alan García. Él dedicó una persecución implacable a García y llegó a probarle, y esto no es un dicho mío, a probarle algunas cosas. Por ejemplo, el testimonio de Sergio Siragusa, ¿no? Tren eléctrico, Lima, años 80. El testimonio de este italiano que ya murió fue clarísimo y contundente. Alan García le pidió coimas y no solamente se las pidió, sino que las pagó y las depositó en cuentas en Gran Caimán. Entonces, esa información y otra más fue recogida en un dictamen fiscal del después vocal supremo Hugo Sibina, en donde se analiza con claridad todos estos argumentos.
Esto jamás se llevó a juicio porque prescribió. Alan García no fue absuelto. Pero, como ustedes comprenderán, con él al frente le va a hablar de BCCI, le va a hablar del avión de Sanati, le va a hablar de lo que era entonces Global, le va a hablar de todos los negocios en los que se suponía y se presumía que Alan García estaba metido, además de la Fundación Rayos de Sol en Liechtenstein y todo lo demás. Entonces, obviamente, Alan García no quiere ir. Y ayer en las redes sociales el hashtag era Alan, no te corras. Fernando Olivera ha dicho que esto va a ser un debate, y muy interesante por cierto, y que será como David contra Goliat. Bueno, sí, depende de la... Claro, quién es quién, ¿no? ¿Quién es quién, no? Sí. Pero en este momento a Goliat le está yendo bastante mal porque no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta. Y esto lo único que puede hacer es causarle un grave perjuicio a su alianza. Con lo cual estarán evaluando hoy, y así lo dice el Comercio en primera plana, no ir. Por eso el Comercio dice, van a ir 10 candidatos. Sí. El de Lapra está pensándolo, porque no le conviene el formato. Ahora, fíjense cómo empezamos, ¿no? 19 inscripciones. Se retiró Castillo de los Olivos, se retiró Reyardo. Esos se retiraron muy temprano y voluntariamente. Luego se expulsaron a 2, a Guzmán y a Acuña. ¿Ok? Ya 19, bajamos a 15. Luego se retiró Orresti y llegamos a 14. Con 14 se imprime la cédula. Luego se retiran Simón, se retira a Pancho Díaz Canseco y García Ayer. Nos quedan 11. Yo les aseguro que después del debate van a haber más retiros. Porque de verdad, de esas 11, solo 6 van a pasar la valla. O 5 van a pasar la valla. Ya, supongamos que por ahí 6, ¿ya? Hay otras 5 que se están jugando la vida, entre ellas Toledo,